Es la palabra. Pero como es una palabra que da vida, ¿verdad? Por eso la palabra de vida. Ya, entonces la oscuridad es lo opuesto, por lo tanto es la ignorancia de la palabra. ¿Ven? Ya, así podemos resumir el primer significado. El primer significado. Entonces, como hemos puesto el número 1, seguramente también habrá un número 2. ¿Sí? Entonces, esta palabra es la luz. Al iluminar con la luz entrará en la persona que la recibe. Entonces, ¿en qué se convierte esa persona? ¿Se convierte? ¿Luz? ¿Ya? ¿Entiende? Exacto, sí, Joana. Sí, se convierte en luz. Entonces, a la persona con la palabra de vida como revelada también se le llama luz. Por el contrario, la oscuridad. Ocupados, ¿sí? Todos para escribir. Por el contrario, la oscuridad es la persona ignorante que, aunque reciba la luz o comprende, la palabra no entra en su corazón. Es una persona sin la palabra. ¿Lo entienden? Bien. Bueno, por eso vamos a ver una vez más un versículo que leímos anteriormente, Isaías 9, versículo 1 al 2. Elizabeth, cuerpo 1, ¿podrías leer, por favor? Amén. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que liviamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria del camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea, de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. ¿Le acuerdan de este versículo? Sí. ¿Le acuerdan? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. Ya. No, Ya. Bueno, ya lo vimos cuando aprendimos acerca de Jesús. De Jesús apareció conforme es la escritura. ¿Sí? Como Isaías es un libro profético y estará escrito en parábola. Entonces, ahora podemos entender qué significa aquí la luz y la oscuridad. Cuando dice que ese pueblo habita en tinieblas, ¿está hablando literalmente de la noche física? No, espiritual. No, más bien, espiritual, sí. Más bien está llamando oscuridad al estado de ignorancia, sin la palabra. Amén. Entonces, ¿en cuál de las dos épocas viven estas personas? ¿La época de sellado? ¿La época de revelado? Sellado. Sellado, ¿verdad? Sí, sellado. Están viviendo en el tiempo del sellado. Por eso es una época como oscura, sin luz. En una época oscura, ¿se pueden ver o no? No. ¿Verdad? No se puede ver. Físicamente pueden ver, pero espiritualmente no pueden entender las palabras, ¿sí? Ya, no se puede ver, por eso se dice que estaban sufriendo. Ya, en medio de eso dice que glorificar la tierra del camino del mar, al otro lado de como Jordán, como Galilea. Porque ahora aparecerá allí una luz. La tierra que hasta entonces habrá sufrido y sido desaparecida será como glorificada. ¿Por qué? Por causa de la luz. ¿Sí? Ya, les dije que la luz no se le pide a una luz física, sino a una luz espiritual y que tiene dos significados. Es la palabra de vida y también dijimos que la persona con palabra revelada. Entonces, ¿quién es la luz que aparece en este tiempo? Jesús. Palabra de Jesús. A ver, ya, ¿en qué posición viene Jesús? Espíritu Santo.
Con espíritu. Hijo de Dios. Según este versículo, ya, según este versículo, las personas están suprimiendo en la tiniebla, ¿verdad? Por eso aparece la gran luz. Sí. ¿En qué posición viene Jesús? Gran luz. Sí. Amén. Gran luz. Amén. Ya viene como gran luz, ¿verdad? No se le refiere a una luz físico, sino que viene como una persona con palabra revelada, ¿sí? Aparece una persona que como puse la palabra, la gente ve esa luz y entonces a quienes habitaban en tierra de sombra de muerte, esta persona que puse la palabra, ¿qué les hace con la palabra? Les ilumina. Les ilumina, les da a conocer la palabra. ¿Hasta que entienden? Amén. Amén. ¿Está bien todo? ¿Difícil? Más o menos. Ya, más o menos. Bueno, ya, es fácil ya, ¿no? Ya, esa luz significa dos. La palabra de Dios, la palabra de vida y una persona con palabra revelada, palabra de vida, ¿verdad? Por eso, aquí en Isaías, una profecía de Isaías, los pueblos como pueblo de Israel, como ellos, como estaban suprimiendo en bajo de sombra de como muerte, como en tiniebla. En este momento, pero ellos será glorificada porque aparecer gran luz. Este no es significado como físicamente, es espiritual. Vamos a ver espiritualmente. Ellos están bajando como bajo de tiniebla. ¿Qué significa? Ellos no tiene palabra revelada. Significa ellos está viviendo el tiempo, época de como sellada. ¿Sí? Por eso, en este momento Jesús va a aparecer y iluminar palabra revelada, como Jesús vino como gran luz. ¿Sí me hago entender? Amén. Bueno, por eso esta profecía se cumplirá el tiempo de primera venida de Jesús. Mateo 4, 14 a 17. Grupo 2, Yuri, ¿podrías leer, por favor, grupo 2? Claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mateo 4:14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Hasta tierra terminar, de, sí. perdón, tierra ¿Hasta cuándo? de Zabulón y tierra de Neftalí, cambio del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ya. Aquí vemos que aparece claramente desde el versículo 14. Dice que fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Y vuelven a explicar la profecía de Isaías que acabamos de ver hace un momento. Entonces, como vimos antes en el mapa, las personas de la legión de Galilea no vieron una gran luz física venir, sino que vieron venir a Jesús. Y además, como Jesús vino como luz y debía iluminar, también vieron cómo predicaba la palabra. Por eso, en el versículo 17, vemos que desde este momento Jesús comenzó a hacer algo. Comenzó a predicar la palabra, ¿verdad? ¿La había predicando antes? No la había predicando. Ya, este concepto es importante. Jesús no la había predicando antes de como Mateo 4, como antes de Galilea. Este concepto es importante porque este concepto continuará por próxima semana. Entonces, la razón por la que Galilea es glorificada es porque la palabra de vida de Dios, la palabra de revelación, comenzó a ser predicada allí por primera vez. Entonces, ¿quién son los primeros en poder escuchar estas palabras? Las personas que están allí en Galilea. Ellos son los primeros en llegar a comprender la palabra revelada.
A eso se le llama ser como glorificado. Entonces, para les entonces la luz en parábola tenía dos significados. El primero es la palabra de vida y el segundo es que la persona o la palabra revelada. ¿Sí? Esta palabra aparece cuando la palabra que estaba sellada es abierta y se convierte en revelación. En este momento, las profecías que estaban escritas se cumplen y aparecen las realidades de estas profecías. Ahora, ustedes están aprendiendo esta palabra en la academia. Entonces, entre nosotros, ¿quién sería luz? Nosotros. El instructor. La palabra, nosotros. El instructor. La palabra y Ya. nosotros. ¿Quién sería relativamente la luz? Instructora. Ya. Entre nosotros, yo sería la luz, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo ahora es de iluminarles con esa luz. ¿Y por qué se ilumina con esa luz? Para que comprendan a ustedes, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, ¿realmente están comprendiendo ahora? Amén. Amén. Bueno, ya, por favor, deben reflexionar bien. Ya, el siguiente. Vamos a leer un versículo donde Jesús declara abiertamente quién es él. ¿Quién dice que es? ¿Quién es la luz? ¿Sí? Comencemos, vamos a ver. Ya, Juan 8, versículo 12. Carlos, Grupo 3, Carlos, ¿podrías leer, por favor? Amén. La palabra de Dios dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que vendrá la luz de la vida. Amén. Amén. Gracias. Bueno, esto no significa que brille físicamente, sino que posee, como tiene la palabra de vida, palabra revelada, puede dar vida a las personas por medio de esa palabra y puede hacer que comprendan la palabra de la revelación. Por eso dice que Él es la luz del mundo. Yo soy la luz. ¿Y quién es luz? Tiene algo que necesariamente debe hacer. Ya, ¿qué debe hacer con esa luz? Debe iluminar. ¿Sí? Exacto. Amén. Iluminar, ¿sí? Por eso, cuando se ilumina con esa luz, hay personas que la siguen. Ya, dice que ¿quién me sigue? Como, ¿quién me sigue anda en la oscuridad o que no anda en la oscuridad? En clase. ¿Sí? ¿Cómo Ya. dijo? Ya, ¿quién sigue a Jesús anda en la oscuridad o que no anda en la oscuridad? No, ¿verdad? La luz del que no anda en la luz. ¿Por qué? ¿Por qué no anda? ¿Por qué no anda en la oscuridad? Solo es la luz. La palabra revelada. Amén, sí. Ya, ¿por qué la luz brilló sobre él? Ya, ¿no entró en la palabra de esa luz? Entrar, ¿verdad? Entrar. Por eso una persona en quien ha entrado la luz. Por eso esta persona convirtió en una luz, ¿verdad? Ya. Por eso es decir, he llegado a conocer la palabra revelada, ya. No, como no está en ignorancia, no está en niebla. Entonces, en este momento, esa persona, como en que me convierto yo también en luz, ¿verdad? ¿Entienden? Amén. Ya, y por eso Mateo 5:14, Epifanía, ¿podrías leer, por favor? Grupo 3, Epifanía. Micrófono. Amén. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Amén. Ya, aquí Jesús llamó a sus discípulos la luz del mundo, porque ellos también recibieron la palabra de Jesús y se convirtieron en luz. ¿Sí?
De esta manera la luz no se le pierde solamente a Jesús, sino a todos aquellos que como poseen esta palabra. Ahora mismo yo también les estoy iluminando con esta luz. Entonces, ¿qué deben obtener ustedes también? Luz. Luz, ¿verdad? Ustedes deben obtener la luz. Por eso ustedes también deben convertirse en luz. ¿Esta vez volver otra vez a la oscuridad? No, ¿verdad? No. Debemos esforzarnos por avanzar hacia la luz. Y sí, se les ilumina con la luz, pero no comprenden al final cómo permanecerán en la oscuridad. Bueno, ya hasta aquí terminaremos aquí la primera clase. ¿Entiende todo? Amén. Bueno, no es muy difícil. Hay solo dos conceptos, luz y como palabra vida y persona con la palabra revelada y tiniebla como opuesto, ignorancia de la palabra y persona sin la palabra revelada. Bueno, entonces tomemos un breve descanso y continuaremos y segunda parte. Vamos a descansar 5 minutos, nos vemos pronto. La Biblia es el libro del pastor, comienzo esencial y 4 contenidos trae para enseñar. Historia moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avancé en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas veo 7 pasar el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender. La Biblia es el libro del pastor, comienzo esencial y 4 contenidos trae para enseñar. Historia moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avancé en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas veo 7 pasar el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender.
comienzo esencial y 4 contenidos para enseñar. Historia moral, profecía y su cumplimiento. Así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas veo 7 eras pasar, el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender. Ya, regresen todo. Vamos a iniciar segundo tiempo. Ya. Bueno, ¿escuchando bien todo? Amén. Ya, bueno. Bueno, hay mucho, aún no encender cámara, muchos estudiantes. Por favor, todos enciendan la cámara para participar en la clase. Sí, la cámara no puedo dar mano a la configuración. ¿Está en calle? Amén. Bueno, ya vamos a iniciar con gritar nuestro lema. Ya, por favor, todos preparar. Amén. Ya, voy a gritar. ¿Quiénes somos? Estudiantes. ¿A dónde vamos? Al reino de Dios. ¿Cómo lo haremos? Con la palabra. Todos podemos. ¡Ánimo! Realmente ánimo. Bueno. Ya, por favor, abren sus ojos. Muy brillante como luz. Bueno. Ya, apaga el micrófono, por favor. Bueno. Ya, hay un video. Voy a mostrar un video que resume el contenido de la primera sección, de primera clase. Veámoslo juntos mientras recordamos el contenido de la primera clase. Y también, por favor, durante como cuando ver este video, por favor, controlar bien tu micrófono. La cara se ve bien. ¿Estás teniendo un buen día? Sí, durante el sermón de ayer, el pastor dijo que todos somos hijos de luz y por lo tanto recibimos la salvación. Wow, me gusta mucho. Sin embargo, no hay luz del cuerpo de su hermano. ¿Cómo sabes si eres un hijo de la luz? Jeje, sí, hasta bromenado. ¿Cómo estás? No hay brillo en la cara y mucho menos brillo. Entonces, ¿cómo sabes si eres un hijo de la luz? Tal vez, si vas a la iglesia. Ja, ja, ja. Entonces, hoy sobre la luz y la oscuridad. Tomaremos el tiempo para averiguarlo bíblicamente. Primero, ¿cuáles son las características de la luz y la oscuridad? La luz es brillante, la oscuridad es oscura. Correcto. Veamos cómo habla la Biblia. Divide en dos según haya luz o no según. Primero Tesalonicenses 5, 4 a 8. ¿De qué luz estás hablando aquí? ¿Es la norma que separa a los que pertenecen a la luz y las tinieblas? ¿Jesús? Dicen que no puedes ir al cielo si no crees en Jesús. ¿Curioso? ¡Sí! Haz que averiguémoslo basándonos en la Biblia. Primero, ¿dónde está la fuente de la luz?
¿Es la fuente de luz? ¿Esa luz fluorescente de ahí? Ja, ja, ja. La fuente de luz es el sol. En la Biblia el sol es Dios y las palabras de Dios también son luz. Pero, ¿cómo nos comunica Dios su palabra? Él entrega la palabra a través del pastor de Dios. ¡Oh! Entonces, ¿el pastor de Dios es también luz? Correcto. Dios es la luz en el mundo de los espíritus. Y debido a que esa luz debe ser transmitida a esta tierra, Él está revelando la palabra a través del pastor elegido. Entonces, ¿quién era la luz en esta tierra hace 2000 años? Jesús parece encajar. Sí, Jesús dijo que Él es la luz del mundo. ¿Y quién más? ¿Sí? ¿Hay más? Sí, hay personas que estarían tristes si se quedaran fuera. ¿Hay personas? Jesús recibió la palabra a través de Dios, la luz, y se hizo la luz entonces. Los 12 discípulos que recibieron la palabra a través de Jesús deben haberse convertido en la luz, ¿verdad? Sí, los creyentes que se han dado cuenta de la verdad a través del pastor de Dios también se vuelven luz. Entonces, ¿quién es el Hijo de la Luz? Santos que realizaron la palabra de verdad a través de Jesús. Entonces, dado que la oscuridad es lo opuesto a la luz, debe ser Satanás y sus seguidores, ¿verdad? Sí, porque tienen propiedades opuestas. Ajá, entonces, si eres hijo de la luz, una persona es que entiende la palabra de Dios. Sí, la historia de la luz es para abrir la palabra sellada con parábolas, para informar e iluminar a los que ignoran la palabra. Jesús, quien vino, como Hijo de Dios hace 2000 años, hizo la obra de luz en esta tierra. ¡Aparición de luz! Antes de que llegue la luz, solo hay oscuridad. ¿Qué pasará cuando aparezca la luz? ¿Se iluminará? Sí, al mismo tiempo que vuestro brillo, la luz y la oscuridad se dividirán. Así que están los que vienen a la luz, los que vienen a Jesús para escuchar sus palabras. Los que persiguieron y maldijeron a Jesús son tinieblas. Por eso se dice que la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no lo entienden. ¿Y qué pensará Dios de los que oyen la palabra de verdad y la siguen? Creo que pensara en mí como alguien que ama la verdad y anhela la palabra. Si interpretas la Biblia, es divertida, interesante y llena de gracia. Entonces, ¿por qué la gente no trata de escuchar la palabra de verdad? La luz tiene la propiedad de hacer que parezca brillante. En ese caso, puede ver algo más que luz, Tienes que hacer Y eso es correcto. Se dice que odian la luz y no vienen a la luz porque temen que sus malas acciones sean expuestas. Hace 2000 años, en la época en que solo se promulgaba la ley de Moisés, incluso cuando Jesús vino e interpretó las palabras del Antiguo Testamento, la gente de las tinieblas trató a Jesús como un hereje y un demonio y no creyeron en él. Así es. Entonces, cuando interpretas y testificamos los secretos del reino de los cielos en el Nuevo Testamento a los creyentes de hoy que solo creen en la primera venida de Jesús, pueden llamarlo herejía y no creerlo, llamándolo diablo. Sin embargo, si miras espiritualmente a las personas, la palabra de Dios es como una luz que muestra el camino al cielo. Entonces es como una noche oscura, porque no sabes el verdadero significado de la palabra. Cuando llegue el momento, Dios abrir e interpretará las palabras de la profecía registradas en el Nuevo Testamento. En ese momento, la persona que aprende diligentemente y comprende se convierte en el Hijo de la Luz. Y a los que no saben enseñarles sus pensamientos, los que malinterpretan la Biblia, los que no salen a la luz, se convierten en hijos de las tinieblas. Me avergüenzo de saber. Parece que no sabía nada y estaba orgulloso de sí mismo como hijo de la luz. Puedes aprender mucho a partir de ahora. Si lo piensas ahora, estás interpretando la palabra de Dios bíblicamente aquí y ahora. Tienes que trabajar duro para entender las palabras. Si escuchas la palabra con un corazón bueno y bondadoso como un hermano, de verdad podrás ser un hijo de la luz. Amén. ¿Ya? ¿Muy interesante? ¿Escucha bien? Amén, amén. Amén. Bueno, ¿ya quedó bien resumido? ¿Organizar?
Amén. ¿Sí? Ya, Amén. aprendimos, no era la luz física, sino la luz en parábola. La primera venida de Jesús fue la realidad de la luz, pero incluso Jesús no fue luz desde el principio, sino que hubo un proceso para llegar a ser luz. Para convertirse en luz, y primero hay que recibir la luz, Jesús también. Y una vez como recibida la luz, y también se debe iluminar con ella. Ya veamos en un versículo que ya vimos antes, pero podemos leerlo como pensando en el tema que estamos aprendiendo hoy. Ya, Juan 17, versículo 8. Grupo 3, Mari Alvarado. Amén. Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Amén. Amén. Ya, ¿quién es el yo que aparece aquí? Jesús, ¿verdad? Jesús. ¿Y quién le da la palabra a Jesús? Es Dios, ¿verdad? No debemos verlos, amén. No debemos verlos simplemente como una palabra, sino que pensando en el tema de hoy, podamos entender qué fue lo que Dios le dio a Jesús. Según la parábola que aprendimos hoy, le dio la luz. Jesús, después de recibir esa luz, ¿a quién se la transmitirá? Amén. Los discípulos, aquí dice como ellos, ¿sí? ¿Quiénes son ellos? Dice que aquellos llamando ellos como recibieron esta palabra. Al recibirla, llegaron a saber que Jesús había sido enviado por Dios. Eso significa que antes no sabía que Jesús era el Salvador. Es como un pastor enviado Dios. Pero al comprenderlo, llegaron a saberlo. Entonces la ignorancia desaparece. La ignorancia desaparece y se llega a comprender la palabra de la revelación. Dios le dio la palabra a Jesús y en términos de la parábola le dio la luz. Jesús recibió esa luz y se convirtió en luz, pero luego, ¿a quién le transmitió esta misma luz? Podemos decir que ellos son los discípulos, ¿verdad? Sí, pues. Exacto, amén. Ya, ¿por qué recibieron esta luz? Comprendieron que Jesús venía de Dios y que Dios lo había enviado y además lo creyeron y por eso son discípulos. Entonces, en la primera venida, Dios envió a Jesús y Jesús como se la dio a ellos. Para reconocer a Jesús, ¿qué había que hacer con su palabra? Enseñarlo. Evangelizarlo. Evangelizarlo. Para reconocer. O sea, en este momento, ¿cómo? Discernir. Discernir y recibir, ¿verdad? Escuchar, ¿verdad? Sí. Había que escuchar, sí. Había que escuchar y discernir. Al escuchar llegaron a conocerlo. Y al conocerlo, ¿qué ocurrió? Creyeron, comprendieron y le conocieron. Bueno, pero si en la primera venida no hubieran escuchado la palabra de Jesús, ¿habría podido creer o no? No, ¿verdad? Por eso, cuando una persona recibe la luz, lo primero que llega a saber es que Jesús vino de Dios. Y llega a saberlo y comprenderlo al escucharlo. Y después de reconocer que eso es correcto, por lo que también llega a creer que Dios envió a Jesús. Ese era el proceso de recibir la luz en la primera venida. Entonces, en la primera venida, ¿a través de quién podían recibir la luz los discípulos? Jesús, ¿verdad? Exacto, sí. Solo podían recibir la luz a través de Jesús, ¿no es cierto? Pero, ya. Ahora, ¿la época actual es la de primera venida o la de la segunda venida? De la segunda. La verdad, ¿por qué? Sí, porque primera venida de Jesús ya se pasó, es para nosotros ya cumplido, ¿sí? Del pasado, para nosotros es historia, ¿sí? Por lo tanto, ahora debemos conocer el método
esto como el proceso de la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Ya, este proceso también registró en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Grupo 4, Jocelyn. Jocelyn, ¿puede leer, por favor? Perdón, no escucho. No escucho nada. Yo. Momento. Ella puede resolver. Hay solución. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Se puede? Ay, no escucho. Muy bajo. Ay, bueno, ya. Muy bajo, realmente muy bajo. ¿Otra persona quién puede? Yo. Rodrigo, bueno, primera vez, Rodrigo, por favor, grupo 4. Amén, buenas noches. La palabra del Señor se dice. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Amén. Ya, ¿de quién? ¿De quién es la revelación? Jesucristo. De Jesucristo. Ya, este proceso, como el segundo orden de este Apocalipsis 1:1, primero Dios, y Dios a Jesús a como ángel, y ángel a Juan a siervo. Mostrar un poco más con dibujar, ¿sí? Entonces, en el tiempo de la segunda venida, quien revela es Jesús. Ya, ¿puede otro ser hacer la revelación? ¿Otra vez? No puede, ¿sí? Ese es, a ver, ya, es Jesús quien revela, pero Jesús también recibió esto de Dios. Primero, Dios se lo da a Jesús, ¿sí? Ya, después dice que se lo dio para mostrarlo necesariamente a quién? Juan. A sus siervos. ¿Para qué? ¿Para qué transmitir? ¿Para qué transmitir a Jesús? Para que nos hace ver a nosotros. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿sí? A sus siervos. Bueno, otra vez, para comerlo. Ya, por eso el propósito, ¿sí? El propósito a mostrar a sus siervos, ¿sí? Ya, entonces, como Jesús quien como revela, pero Jesús también recibió esto de Dios, y primero Dios se lo da a Jesús. Después dice que se lo dio para mostrarlo, manifestar necesariamente a sus siervos. Para resumir, ¿a quién tiene como propósito mostrar esto Dios y Jesús? ¿A quién tiene? Los siervos. Los siervos es mostrarlo a los siervos, ¿verdad? Ya, ¿quién como quiere mostrarlo como a los siervos? Pero Dios y Jesús no se les muestran directamente. ¿Cómo lo muestran? Para mostrárselo a los siervos, primero se lo dan a un ángel, ¿sí? Y después, ¿y después a quién? ¿Se lo dan? ¿Verdad? Juan. Ya. El propósito de Dios y de Jesús, ya escuchen bien por favor, ya. El propósito de Dios y de Jesús como son los siervos, para mostrarlos a ser como esos siervos. Añaden un proceso, envían un ángel y le indican que a través de Juan se les dé a conocer a los siervos. Ahora deben escuchar con mucha atención. Sinceramente no se comprende por el como simple hecho de escribirlo, y se entra como cielo por como anotarlo en como cuaderno. Sé que están anotando todo sin dejar nada por medio a como perderse algo, pero el problema es que aunque tomar notas es bueno, se concentran tanto en escribir que se pierde lo que estoy diciendo, la pasan por alto, no lo entienden. Más tarde, aunque vuelvan a leer sus apuntes, tampoco lo entienden.
Ese es realmente el problema, ¿no? Por eso no es necesario copiar incluso los como dibujos, solo letra. Dios, Jesús, ángel, Juan, siervo. ¿Sí? Las partes realmente necesariamente pueden como pedirlas después a los evangelistas para revisarlos. Por eso por ahora me gustaría que simplemente escuchar como atentamente. Si escuchan bien ahora, después podrán entender sus apuntes. Ustedes como no van a dar como conferencia como después de escuchar una sola vez, ¿verdad? Usted no llegar a ser como instructor. Sí, podría enseñar como yo. ¿Sí? Tendrían que escuchar aún mejor, ¿sí? Tendrían que estudiar muchísimo para poder enseñar de verdad. Aún así, y como esta es la primera vez que escuchan esta como clases, me gustaría que la escucharon con la intención de construir una buena base. Aunque no recuerden todo, espero que al menos puedan comprenderlo en esencia. Ya voy a resumir una vez más. ¿Cuál es el propósito de Dios y de Jesús? Al querer mostrar esta revelación. A los siervos. Exacto, sí, a los siervos, ¿verdad? A los siervos. El objeto, el propósito es dársela a los siervos. Pero hay un proceso hasta que llega a los siervos. Dios no la comunica directamente. Jesús tampoco se aparece para comunicárnosla como directamente. El ángel tampoco nos la comunica directamente. Entonces, ¿cómo sucede? El nuevo Juan. Dios, nuevo Juan, ¿verdad? Dios se la da a Jesús, Jesús al ángel, el ángel a Juan, y Juan la transmite a los siervos. Y esta es una profecía que se cumple en el tiempo de la segunda venida. Entonces nosotros también estamos incluidos en esto, ¿verdad? Claro, somos siervos. Porque somos como sujetos del Nuevo Testamento. Ya, por favor, levanten la mano quienes nunca se lo hayan dicho a los evangelistas, pero sean Dios. ¿Hay alguien? Como hermano, ¿Cómo dijo? Levanten mano quienes nunca se lo hayan dicho a los evangelistas, pero como yo soy Dios, ¿sí? Yo como sean Dios, por favor levanten mano. Nadie, ¿verdad? No. Eso es normal, ¿sí? Ay, pero hubo mucho problema, algo así, ¿ya? Entonces, hay alguien que no lo haya dicho hasta ahora, pero que sea Jesús. ¿Qué? Por favor, levanta la mano. No, ¿verdad? No. ¿O Ángel? Tampoco. Ya, no me refiero a que tengan buena carácter, ¿sí? Ya. No. Bueno, ya, entonces, en cualquier caso, nosotros no podemos ser ni Dios, ni Jesús, ni un ángel. Entonces, solo quedan dos posibilidades, ¿sí? Los siervos o Juan. Ya, pero ya, el Juan del que se habla aquí, como discípulo Juan de hace 2000 años. Pero cuando llegue el momento del cumplimiento de esta profecía, esa Juan no resucitará como repentinamente. Es un concepto que ya vimos anteriormente. Tanto en Isaías como en Jeremías y Daniel, esos profetas escribieron las profecías como si ellos mismos las fueran a cumplir. Pero ¿quién cumplió realmente esas profecías? Jesús. Sí, Jesús. Jesús vino en la posición de Daniel y las cumplió. Y Jesús vino en la posición de Jeremías y las cumplió. Jesús vino en la posición de Daniel, como Isaías, y las cumplió. ¿Lo recuerdan, sí? ¿Ven? Entonces, en la segunda venida de Jesús también, aunque Juan escribió el Apocalipsis como si él mismo fuera al cumplirlo hace 2000 años. Pero cuando realmente se cumpla, no será Juan quien lo haga, sino alguien que vendrá en la posición de Juan para cumplirlo. ¿Sí? ¿Hasta aquí entienden? Amén. ¿Ven? Ya. Bueno, por favor escuchen bien esta parte muy importante y para no malentendidos. Hay un pastor que viene en la posición de Juan y este pastor transmite a los siervos la revelación de Jesús, es decir, la palabra revelada.
Entonces, al final, el pastor que viene en la posición de Juan es quien transmite a los siervos, ¿sí? Este concepto ya lo vimos cuando estudiamos Mateo capítulo 24. ¿Recuerdan? Mateo 24. Un pastor viene y transmitir palabra revelada. Esta palabra revelada le recibió por medio de su Señor Jesús. ¿Recuerdan? El siervo fiel y prudente. Exacto, sí. Se dio que el siervo fiel prudente recibe el alimento a tiempo de su Señor y lo reparta a los de su casa. Ese Señor es Jesús, el siervo fiel y prudente es el pastor. Y lo que ese pastor reparte es la palabra revelada. Esto también es una profecía que se cumplirá en el tiempo de la segunda venida. Y si Apocalipsis capítulo 1:1, que estamos viendo ahora, también es una profecía, entonces Juan y el siervo fiel prudente no son cosas diferentes, sino expresiones como distintas para una misma realidad. Como hoy estamos viendo Apocalipsis capítulo 1:1, si lo explicamos tomando este versículo como referencia, nosotros somos una de dos opciones. O estamos en la posición del pastor que viene como Juan para transmitir la palabra revelación, o estamos en la posición de los siervos que reciben la palabra revelada de ese pastor. ¿Sí me hago entender? Amén. Amén. Bueno, ya, voy a preguntar, ¿en cuál de estas posiciones están ustedes? ¿Hay alguien que diga, yo soy Juan? Siervos. Una todavía, estamos en proceso. Ya, sí. A ver. Sí, ya, si lo hubiera, no debería estar sentado escuchando la clase, sino enseñando en mi lugar. Entonces, entonces podemos como plantearnos una duda como razonable. ¿Será que el instructor que está dando esta clase es Juan? No. No, siervo fiel y prudente. Aires. Sí, ya sé, ya. Ya, yo no soy Juan, yo no soy siervo fiel prudente. Yo también estoy en la posición de un siervo. Yo también tuve instructores que me enseñaron la palabra. Y yo también estudié con mucho esfuerzo para transmitirla ahora a ustedes, ¿lo entienden? Amén. Entonces yo también recibí palabra revelada, esta palabra de luz, y también ahora yo estoy como predicando la palabra. Por eso es importante. También podemos discernir algo por medio de esta palabra. Supongamos que alguien se presenta diciendo, yo soy el Jesús de la segunda venida. ¿Eso significa que es verdad? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque puede ser apóstata. O apóstata, ya. ¿Por qué? Falso profeta, ¿por qué? ¿Por qué? Es esta razón, ¿sí? Porque todavía no se revela. ¿Por qué? ¿Todavía no se revela? Porque Jesús no vuelve a la tierra, sino viene en el aire. No va a venir a la tierra. Ya. Ahora ustedes mirando la pantalla, ¿no? Porque todavía no ha sido revelado la palabra, se ha dado el alimento a tiempo. ¿No todavía han dado alimento a tiempo? Ya, mira. Que todavía no es el cumplimiento. Mira. Voy a explicar. Ya. ¿Quién dijo? ¿Quién soy el Jesús yo soy el Jesús de la segunda venida? ¿Es verdad? Es falso. ¿Por qué? En la segunda venida de Jesús, aquí un proceso, ¿no? Jesús dar su palabra a ángel y este ángel dar su palabra a Juan, ¿verdad? Entonces, Jesús no vino como físico, no vino como carne, enviar su pastor, enviar un Juan, como una posición de Juan, ¿se entiende? Por eso alguien ha dicho, yo soy Jesús. Mentira. Esta persona no conocer la palabra, no conocer Apocalipsis, no conocer la Biblia. ¿Sí?
Si realmente cumplir esta la profecía, esta palabra, entonces debe manifestar exactamente de esta manera. Por lo tanto, si alguien se proclama a sí mismo como el Jesús de la segunda venida, esa persona sería falsa. Pero si alguien dice que les vio a la de y que han venido en posición de Juan como pastor, ¿debemos creerles sin más o qué debemos hacer? Tenemos que ver sus frutos. Bueno, este tipo de persona, este tipo de pastor podemos intentar para qué? Escuchar, ¿verdad? Alguien como dicho, yo soy Jesús, es de 100% mentira. Pero alguien dicho, yo soy como un pastor posición de Juan. Entonces podemos intentar, ¿para qué? Para discernir, ¿sí? No debemos creer cualquier cosa sin comprobar, debemos verificar. Entonces, ¿qué habría que preguntar? ¿Qué habría que preguntar? Su DNI. Lo que va a revelar. Conoce la parábola. Lo que le ha conocer sido la parábola, palabra revelada, cumplimiento, amén. Ya. Bueno, hay que preguntar sobre la Biblia como profecía, parábola, cumplimiento. Y también, ¿qué dijimos que sucedería en el tiempo de la segunda venida? Hay una etapa, ¿recuerda? Como un proceso. 5, etapa. ¿Sabes? ¿Recuerda? Destrucción, sí. Ya. Destrucción. Reunión. A ver, muy bien. Ya dijimos que habría pacto, traición, destrucción, reunión y salvación, ¿verdad? Entonces, si realmente esta persona, como pastor en posición de Juan, esta persona si recibir la palabra revelada por medio de ángel, si realmente aparece como realidad, entonces tenemos que probar su palabra para que discernir, ¿sí? Entonces habría que preguntar qué fue la traición y qué fue la destrucción, ¿verdad? Si no puede responder eso, ¿qué es? Falso, profeta sería. Falso, ¿verdad? Un falso. Sí. ¿Cómo así tenemos que discernir por medio de la palabra, la Biblia? ¿Me entienden? Amén. Bueno, por eso deben utilizar lo que han aprendido. Estas cosas fueron escritas en orden para que podamos discernir correctamente. Entonces, Apocalipsis 1.1 es en realidad un resumen. Y esto se explica en detalle a lo largo de todo el libro del Apocalipsis. Ya vamos a ver juntos. Ya, como no está en la pantalla, por favor, revise su Biblia. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Amén. ¿Ya? ¿Pueden leer, Doris? Dice así la palabra: y vi en la mano derecha de que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Amén. 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 Ya. Aquí, ¿quién apareció? Apareció El Cordero. el libro. Cordero. Sí, libro. Sí, libro. Estaba ¿Quién sentado. ¿Quién está? Estaba sentado en el trono. A ver. Juan. Bueno, aquí aparece ya. Aquí aparece Dios. Este Dios está sentado. ¿Qué dice que hay en la mano derecha del que está sentado? ¿Sí? Dice que hay un libro sellado con 7 sellos. 7 sellos. ¿Sí? Que significa este libro cerrado. ¿Sí? Libro sellado, libro cerrado. Bueno, en mano de quién ya está en la mano de Dios y hasta este momento el libro sigue cerrado. Y vamos a ver Apocalipsis mismo capítulo 5, versículo 6 al 7. Doris, continúa por favor. Amén. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie
un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén. Amén. Ya, ¿quién aparecerá aquí? El Cordero, ¿sí? Jesús. Sí, amén, sí.